Hola, el día de hoy vamos a tratar sobre temas básicos de geometría, Hola, el tema que vamos a ver el día de hoy es un repaso básico de geometría, es decir, vamos a repasar un poco los conceptos generales para poder entender después temas un poco más profundos. Cuando hablamos de geometría, lo primero que se nos viene a la mente son las rectas. Las rectas son líneas no curvas que se extienden infinitamente, por eso se les ponen ambas flechitas en los extremos. Las rectas pueden ser oblicuas. Cuando hablamos de rectas oblicuas son justamente las que se cortan en un solo punto. Por ejemplo, esta recta y esta recta son oblicuas porque se están cortando en este punto de acá. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos esta recta y esta recta? ¿Será que son oblicuas? Pues sí lo son, porque como se extienden infinitamente, esta podemos seguirla extendiendo hasta acá y esta hasta acá, y vemos que se cortan en algún momento, aunque aparentemente al puro inicio no parecía que fuesen rectas oblicuas, justamente por esto, porque en el dibujo lo habíamos hecho como para confundir, pero sí son rectas oblicuas. Las otras que existen son las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares son las que son oblicuas y además se cortan en un ángulo de 90 grados. Recordemos, sería bueno hacer un repaso, que los ángulos se clasifican de acuerdo a su medida. Si es un ángulo así, es un ángulo agudo. Si era un ángulo que tenía esta forma, es decir, bastante abierto, decíamos que es un ángulo obtuso. Si era un ángulo donde aquí estaba el vértice, decíamos que era un ángulo llano porque medía 180 grados. Y finalmente, si teníamos un ángulo que empezaba acá y daba toda la vuelta y terminaba acá, era un ángulo completo porque medía 360 grados. Uno que nos faltó allí, y es uno de los más importantes, es el ángulo cuando tenemos dos rectas de esta forma y mide justamente 90 grados. Cuando el ángulo mide justamente 90 grados decimos que es perpendicular y es porque quedan de forma recta, es decir, se intersecan y pareciese que están de forma recta. Ahora bien, entonces las rectas perpendiculares son las que son oblicuas y además se cortan en un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, estas dos que voy a dibujar por acá no son perpendiculares porque el ángulo en el que se cortan, claramente esto no mide 90 grados, es diferente de 90 grados y este también es diferente de 90 grados, porque según el dibujo, este ángulo de acá es un ángulo agudo y este ángulo de acá es un ángulo obtuso. ¿Qué pasa entonces si dibujo estas otras líneas? Esas otras rectas sí son perpendiculares. ¿Por qué? Porque entonces el ángulo que se forma entre ellas sí es de 90 grados. Si el ángulo es de 90 grados y se cortan en un punto, entonces las rectas se llaman perpendiculares. Las otras rectas que vamos a tener en consideración son las rectas paralelas. Estas son aquellas que no se tocan nunca. Son las que nunca se tocan y siempre van a tener la misma distancia entre todos sus puntos. Por ejemplo, estas dos rectas son paralelas porque nunca se van a cortar en ningún punto. Y además, si empezamos a tirar líneas paralelas de este punto, una línea paralela al otro, vamos a decir que esa distancia mide de este otro punto, tiro una línea paralela, siempre estas dos líneas van a medir lo mismo. Equidistan las líneas una de la otra. Ahora bien, vamos a ver lo que son las rectas transversales también. Las rectas transversales son las que cortan a más de una recta. Por ejemplo, la que tenemos acá. En este caso, esta es una recta. Vamos a ponerle la recta 1 y la recta 2. Y la recta 3 corta tanto a la recta 1 como a la recta 2. Entonces, la recta 3 es una transversal. Hay otro tipo de rectas transversales que son las que más nos van a interesar para este tema, que son cuando tenemos dos líneas paralelas y una transversal. En este caso, las que estoy marcando con un asterisco en rojo son las paralelas y la transversal es la recta que está en amarillo. Estos nos van a definir ciertos temas muy importantes que vamos a ver a continuación.
Pero antes de verlo, vamos a recordar lo que son los ángulos. Los ángulos, recordemos que se denotan de la siguiente forma. Tenemos una recta y otra recta en cualquier dirección, donde va a haber un vértice. Entonces, vamos a denotar este ángulo de la siguiente forma. Esto es un ángulo. Se les puede llamar de diferentes nombres, pueden llamarse por 3 puntos dados, por ejemplo. Si este punto es el A, este es el B y este es el C, entonces ese ángulo es el ángulo ABC. También se le puede llamar por letras griegas. Un ángulo puede ser alfa, puede ser beta, puede ser gamma, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que más nos va a interesar ahorita es determinar la medida de sus ángulos. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que vimos anteriormente de 2 rectas paralelas y una transversal. Cuando tenemos 2 rectas paralelas y una transversal, podemos determinar estos ángulos, los alternos internos. Los ángulos alternos internos son estos que están acá marcados en rojo, es decir, son los que están dentro de las 2 rectas paralelas. En esta partecita es que van a estar dentro de las 2 rectas paralelas, por eso se llaman internos. Y alternos porque vamos a alternar los lados. Entonces, uno de este lado y otro de este lado. Otro par de ángulos alternos internos sería este y este, porque igual están dentro del espacio que está dentro de las líneas paralelas y uno de un lado y otro del otro. Esos son los ángulos alternos internos. Luego tenemos los ángulos alternos externos, que entonces serían justamente los que están en la parte exterior de las rectas paralelas y pues también los alternamos de lado. Entonces uno de un lado de la recta transversal y otro del otro lado. Otro par de ángulos alternos externos que se pueden ver acá sería este y este. Luego también tenemos los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes serían estos. Son justamente los que tienen la misma forma y uno se encuentra en la parte externa y otro en la parte interna. Otros ángulos correspondientes acá serían este y este. O perfectamente podrían ser también este y este. O finalmente voy a marcar en amarillo este o este. Esos son los ángulos correspondientes, que son básicamente como el gemelito uno del otro, pero que uno está en la parte interna y el otro en la parte externa. Y finalmente tenemos los ángulos conjugados, que los ángulos conjugados son los que se encuentran de esta forma. Es decir, de la parte externa con externo y del mismo lado de la recta transversal. Por ejemplo, aquí estoy marcando este externo. Tengo que buscar el otro externo del mismo lado de la recta transversal. Esos rojos también son ángulos conjugados. También, por ejemplo, podríamos hablar de los ángulos internos conjugados, que entonces sería este con este de acá. O este último con este de acá. Ahora, vamos a recordar nociones básicas de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar como isósceles si 2 de sus lados tienen la misma medida. Y eso se viene denotando matemáticamente así. Recordemos que cuando 2 de los lados tienen estas rayitas significan que miden lo mismo. El tercer lado tiene una simbología diferente porque significa que su lado mide diferente a los otros 2. También tenemos el triángulo equilátero, que el triángulo equilátero es aquel que todos sus lados tienen la misma medida. Vean aquí de nuevo, la simbología lo que nos dice es que los 3 lados miden lo mismo. Finalmente, nos va a interesar calcular el área de un triángulo. Para eso tenemos que tener 2 nociones básicas que tenemos que tener en cuenta. La base, que es cualquier lado, voy a tomar como base cualquier lado del triángulo, y la altura, que es la perpendicular de un vértice a un lado. Quizás aquí, para especificar mejor, no sería un lado, sino a la base. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto mejor. En este caso tenemos este triángulo que sus lados están en amarillo. Vamos a tomar este lado de acá como la base, de acuerdo a cómo lo escribimos allí. Entonces su altura es la perpendicular que viene desde el vértice opuesto, es decir, este que está acá, y cae de forma perpendicular.
Por eso pongo este cuadrito, ¿verdad? Que ese cuadrito lo que nos dice es que el ángulo mide 90 grados. Pero vean que es desde el ángulo opuesto. Y las alturas no necesariamente siempre van a caer dentro del triángulo. Por ejemplo, en este ejemplo. Aquí la base es este lado. Y estoy tomando entonces la altura es aquella que viene desde el vértice opuesto y cae de forma perpendicular a la base. Pero si lo trato de hacer aquí así, aquí nunca va a ser perpendicular. Todas estas no están cayendo en un ángulo de 90 grados. La única que cae en un ángulo de 90 grados es esta que viene acá, pero cae fuera del triángulo. Entonces lo que hacemos es extender el lado y de igual forma se considera una base. Ahora bien, tenemos que la fórmula para sacar el área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces, si ya nosotros determinamos que la base de un triángulo es 3 y la altura es 6, entonces el área la calcularíamos multiplicando la base por la altura y lo dividimos entre 2. Y esto, pues calculándolo nos da 9. Quiere decir que el área de este triángulo que nos acabamos de inventar da 9. ¿Cómo sacamos perfectamente un área? Entonces, vamos a verlo acá. Este es un triángulo rectángulo porque aquí ya nos están diciendo que ese ángulo de allí es recto. Entonces, para calcular el área, nos resulta muy fácil. Vamos a tomar cualquiera de sus lados como la base. Vamos a tomar, en este caso, este como la base. Entonces, la base mide 4. Ya nos lo están diciendo. Y justamente, el vértice opuesto a este lado sería el que está al frente. Es decir, este de acá. Y la altura es lo que cae perpendicular sobre la base. Pero aquí ya nos están diciendo que este ángulo es de 90, por lo tanto es perpendicular. Entonces la altura vendría siendo 3. Eso lo que nos quiere decir es que el área de este triángulo sería base por altura, o sea 4 por 3 entre 2, y eso es 6. Entonces el área de este triángulo es 6. Y por último vamos a ver o repasar un poco lo que es el círculo y la circunferencia. Para esto vamos a recordar, el radio es la medida que sale desde el centro del círculo hasta uno de los puntos de su circunferencia, es decir, del círculo en sí. Esta medida la vamos a denotar con una R y se llama radio. El diámetro es 2 veces el radio. ¿Por qué? Porque entonces estamos saliendo del centro, un radio para allá y otro radio para acá. Entonces la medida sería sumar 2 veces el radio. Pero hay que tener en cuenta que el diámetro siempre pasa por el centro. Y ahora tenemos también lo que son las cuerdas. Las cuerdas son las que unen 2 puntos de la circunferencia, o sea, 2 puntos cualquiera. Este es un punto y este es otro punto, los une. Por ejemplo, otra cuerda sería unir este punto con este otro punto. Esa es otra cuerda. Ahora, cualquier diámetro es una cuerda porque está uniendo 2 puntos de la circunferencia. Pero los diámetros son cuerdas que pasan por el centro del círculo. Ahora, la longitud de la circunferencia es como si nosotros agarráramos toda la parte exterior que está en el círculo y la extendiésemos. O sea, la ponemos en una línea recta y medimos cuánto es esa longitud. Eso lo que nos da es la longitud de la circunferencia. Y se saca de esta forma. La circunferencia mide lo mismo que 2 veces por pi por el radio. Donde pi sabemos que es una constante matemática que se aproxima a 3,14 más o menos. Y el radio pues lo vamos a tener que o averiguar o nos lo van a decir en el enunciado del problema. Y por último, tendríamos que calcular el área de la circunferencia. La circunferencia está dada, o el área de la circunferencia más bien, está dada por pi por r al cuadrado. No hay que confundirla con la otra fórmula de la longitud de la circunferencia, sino que esta es del área de la circunferencia, donde pi, como dijimos anteriormente, es una constante que se aproxima a 3,14 más o menos, y pues r vendría siendo el radio de la circunferencia. Por último, vamos a resolver unos cuantos problemitas que tienen que ver con los temas que acabamos de ver para que nos demos una idea de cómo se pueden hacer.
En este problema lo que nos dicen es que tenemos que calcular el valor de x, para lo cual vamos a tener que relacionar de alguna forma la medida de este ángulo con esta. Algo importante que tendríamos que mencionar es las relaciones que existen entre los ángulos determinados por dos paralelas y una transversal, por lo cual nos vamos a devolver un poco. En este caso tenemos los ángulos alternos internos, cuyas medidas son congruentes. Entonces, este ángulo con este ángulo tienen la misma medida, al igual que este ángulo con este ángulo. En el caso de los alternos externos también tienen medidas congruentes. Entonces, los ángulos que están marcados en rojo tienen la misma medida y los ángulos que están marcados en celeste también tienen la misma medida. En el caso de los ángulos correspondientes, habíamos dicho que eran los que tienen el mismo color, este verde con este verde, por ejemplo, el rojo con el rojo, etcétera, etcétera, también tienen la misma medida, son congruentes. Y los ángulos conjugados sí no tienen la misma medida, pero la suma de ellos nos da 180. Entonces, en este caso habíamos dicho, estos dos que estoy marcando con las flechas son ángulos conjugados. Si yo digo que este ángulo se llama alfa y este otro se llama beta, entonces la suma de alfa más beta debería darnos 180 grados. Usando eso que acabamos de ver, entonces vamos a ver estos dos ángulos que son. Ambos están en la parte externa y están del mismo lado respecto a la transversal, por lo tanto son ángulos. Notemos que este ángulo que está acá, el que voy a marcar en amarillo, le voy a llamar alfa, mide lo mismo que este ángulo, porque en este caso son ángulos correspondientes, por lo tanto miden lo mismo. Eso quiere decir que alfa mide 5x más 8, pero juntos alfa y 2x más 3 forman una línea recta, lo vemos acá, y eso es un ángulo llano. El ángulo llano, recordemos que mide 180, por lo tanto 2x menos 3 más alfa debería medir 180. Lo que vamos a hacer es cambiar esta alfa por el 5x más 8, entonces lo que nos va a quedar es 2x menos 3 más 5x más 8 debería ser igual a 180. Y allí lo que vamos a hacer es resolver para x. Para lo cual lo que vamos a hacer es sumar x con x y realizar las operaciones entre los números, lo cual nos da 7x más 5 igual a 180. Pues pasamos entonces el 5 a restárselo el 180 y nos queda que 7x es igual a 175. Y cuando realizamos el despeje nos queda que x es igual a 25. Por lo tanto la opción correcta es la respuesta C. Y este último ejemplo lo que nos dice es que deberíamos calcular la diferencia entre el perímetro del rectángulo y el perímetro del triángulo. Entonces deberíamos realizar la resta entre el perímetro del rectángulo menos el perímetro del triángulo. Diferencia lo que nos quiere decir es resta. El perímetro, no lo vimos antes, pero lo vamos a ver en este momento, es la suma de la longitud de todos los lados. Por ejemplo, si decimos que tenemos esta figura que no es un polígono regular, pero tenemos esa figura donde este lado mide 3, este mide 1, este mide 4, este mide 2 y este mide 2, el perímetro sería sumar todas esas longitudes. Entonces el perímetro de esta figura vendría siendo 3 más 2 más 2 más 4 más 1. Ahora bien, en este caso lo que tenemos que averiguar entonces es cuánto mide los lados que no nos están diciendo. Las medidas que tendremos que averiguar es este pedacito, este otro que estoy marcando acá en verde y este otro que estoy marcando en amarillo. El primero que marcamos en realidad sí nos lo están dando porque es un rectángulo. Eso quiere decir que el lado opuesto va a medir lo mismo que este. Entonces x mide 12. Por lo tanto, el perímetro del rectángulo ya lo podemos sacar porque sabemos que entonces este lado también va a medir 24 por ser un rectángulo. Entonces, el perímetro sería sumar 24 más 24 más 12 más 12.
que es igual a 72. Entonces el perímetro del rectángulo es 72. Por lo cual solo nos faltaría averiguar cuánto mide el perímetro del triángulo. Para averiguar el perímetro del triángulo deberíamos averiguar cuánto mide este pedacito y esta longitud. Entonces veamos que el pedacito de acá lo que va a medir es 24 menos 19, porque sabemos que 19 es lo que mide este otro pedazo de acá. Entonces 24 menos 19, lo que nos da como resultado es 5. Eso quiere decir que ese pedacito mide 5. Y ahora solo nos falta averiguar esto de acá, pero como esto es un rectángulo, entonces este ángulo es un ángulo recto, por lo cual ya podemos determinar esta medida usando el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras solo se puede utilizar cuando tenemos un ángulo recto. Entonces habíamos dicho que sería 12 al cuadrado más 5 al cuadrado nos da la medida de la hipotenusa al cuadrado, que esto que queremos averiguar es la hipotenusa. Entonces, sacando dichas medidas, vamos a tener que es igual a 169. Entonces, para despejar esta h, lo que hacemos es sacar raíz a ambos lados, y esto nos quedaría que la raíz es de 169 es 13. Por lo tanto, esta longitud debe medir 13. Con lo cual ya podemos usar que entonces el perímetro del triángulo sería la suma de cada uno de sus lados, donde uno de los lados mide 12, el otro 13 y el otro mide 5. Entonces el perímetro sería 12 más 13 más 5, que en este caso esto sería igual a 30. Por lo tanto, ya sabemos que el perímetro del rectángulo era 72 y el perímetro del triángulo es 30. Simplemente deberíamos realizar esta resta, lo cual nos da 42. Por lo tanto, la respuesta es la opción E. Y eso sería por el día de hoy. Entonces, más bien, muchísimas